señores, esto es palo y palo, palo y palo. Después de esta conversación con el senador Tommy Galán, que vuelve a hablar de presupuesto la semana que viene. No va a venir. Súper tucado, ese tema se queda. No, porque seríamos un caos. Seríamos un caos si ya. Yo le hago una sesión. Sí, pero quiero. Seríamos un caos. No, pero antes de que Tommy se. Sí, pero antes no, Víctor, no. No, Víctor, vamos con Andy Daguay. No, ya terminamos con Tommy. Tú me das un momentito. Hermano, terminamos con Tommy. Terminamos, pero Tommy, antes de que tú te retires de cabina, yo quiero hacer una aclaración, porque como yo fui que le hice la pregunta, y yo tengo una vieja amistad con Tommy hace muchos años, cuando yo me refería al rumor público. No, cuando yo hice la referencia. ¿Y por qué? Cuando hice referencia al rumor público, es una aclaración que quiero hacer. No la hice con la intención de que nadie ha acusado al senador Tommy Galán de ser el responsable de ese supuesto soborno. Yo hice la referencia, y corrijo si cabe el término para no ofender a Tommy, no como que el rumor público lo ha acusado, sino que como la publicación del Wall Street Journal señala, un senador, y entonces Tommy Galán fue el senador presidente de la Comisión de Hacienda que discutió ese tema en el Senado, pues es lógico que la relación que haga una persona sea, bueno, mencionan un senador y el senador que dirigió la comisión es Tommy, pero no de que nadie ha acusado directamente a Tommy. Es la aclaración que nadie lo ha acusado, ni lo pueden acusar. Bueno, señores, digo que pasen a lo ofensivo y son las 9. Quería hacer la aclaración. Son las 9:52 minutos. Tenemos pendiente con el presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto el tema del presupuesto. Sí. Cuando él pueda volver a hablar de presupuesto, pues lo invitamos. Pero no podíamos dejar de tocar el tema de por eso lo tocamos, ¿no? y hablamos una hora con él de eso. Entonces, son las 9:52 minutos. Está con nosotros Andy Daguay, y entonces vamos a hablar de temas muy importantes, entre ellos el tema del presupuesto. Lo podemos hacer un poco más adelante. De la planta carbón, lo podemos hacer un poco más adelante. Sí. ¿Me permite la primera pregunta, Andy? Sí, cómo no. Al economista Andy Daguay, que está ahora como uno de los principales asesores económicos del gobierno y que trabajó, tengo entendido, con la elaboración de parte de este presupuesto presentado al Congreso. Andy, en 3 años, en 3 presupuestos que presenta el gobierno del presidente Danilo Medina, unos 4.500 billones de dólares solamente en partidas de bonos soberanos. ¿Se incluye en esta partida de bonos parte del financiamiento a las plantas a carbón que no se ha conseguido con el Exim Bank? El financiamiento de las plantas de carbón no lleva un componente del Exim Bank, porque recuérdate que... Con el asunto de la turbina. No, después que se tenía la participación ya prometida de Exim Bank, la administración del presidente Obama cambió las reglas, endureciendo todo lo que significa financiar ese tipo de proyectos que ellos entienden que afecta al calentamiento global, y en consecuencias pusieron unas condiciones donde solo países con ingresos per cápita de menos de $1.500 pueden girar en el Exim Bank, en el US Exim Bank, para este tipo de proyectos. República Dominicana está muy por encima de eso, y en consecuencia ahí quedó fuera el componente del Exim Bank. Aunque actualmente eso es como represalia por el asunto de las plantas que ellos ofrecieron de gas natural. Bueno, Estados Unidos tiene más interés, no hay duda, en el área de gas natural que en el área de carbón. Eso es así. Pero el financiamiento de las plantas de carbón está asegurado, o sea, hay un componente del BNDES de Brasil, son unos 650 millones de dólares. Se estima que eso será aprobado por la directiva del BNDES en octubre de este año. 650, o sea, ahora en 650, este mes. 650 millones. 650. La otra parte es un grupo de bancos europeos, unos cerca de 5 bancos. ¿Cuánto? ¿Qué monto? 550 millones de dólares con la garantía de Sace. Sace es el Exim Bank italiano. O sea, estamos hablando de 650 por un lado y 550 por otro. 1.200. Ya el gobierno ha dado 300. Son 1.500. Ajá. Y entonces el gobierno está en una actitud, el presidente Danilo Medina, para mí actuando correctamente y entendiendo que hacer este proyecto eminentemente como una iniciativa 100% estatal implicaba sobrecargar las finanzas públicas, ha tomado la decisión de que Punta Catalina se convierta en una empresa de capital mixto,
donde una parte del financiamiento y de la capitalización la va a proveer el Estado Dominicano a través de CDE y de las sedes, pasando el gobierno el dinero, y la otra parte inversionistas privados. El primer grupo que el gobierno ha invitado son las administradoras de fondos de pensiones, y se está hablando de una participación probablemente inicialmente de unos $300 millones de las AFP. Yo creo que estaríamos hablando estamos de un 15%. ahí recorriendo el camino chileno, o sea, donde tú tienes que los trabajadores entran a formar parte de un sistema de capitalismo de amplia base popular que va a generar unas sinergias muy positivas, porque en la medida en que tú tengas 2 millones de trabajadores accionistas de esa empresa en Punta Catalina, el gobierno va a conseguir un factor de apoyo político muy fuerte para encauzar una política fuerte y agresiva de combate al fraude de la electricidad, porque en la medida en que parte de los perjudicados del fraude de la electricidad son los trabajadores que a su vez tienen invertido dinero de ellos en la generación de electricidad, no hay duda de que eso va a contribuir mucho a darle sostenibilidad al modelo eléctrico. Esos 300 millones, estamos hablando de un 15% del capital accionario. Sí, pero la idea es llegar a un 50%. El gobierno quiere quedarse solamente... El sector privado 50%. Sí, esa es la idea. Y que se administre privadamente. No, pero va a haber inversionistas privados que probablemente eventualmente el gobierno lo va a invitar a participar. ¿Y le va a dar tiempo al presidente Medina a dejar eso antes del 16? ¿Inaugurado? No, armada la estructura sí, pero es difícil que se inaugure antes del 16, o sea, las plantas de carbón generalmente son proyectos de 3 años y medio, 4 años y medio, pero ese es un proyecto, ese es probablemente una de las acciones en el área de electricidad más importante de la administración del gobierno del presidente Danilo Medina, y yo creo que va a abaratar el costo de la factura eléctrica. No va a abaratar el costo, porque aquí hay que decir qué es lo que queremos: abaratar el costo, reducir el déficit. Tú no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Contribuirá entonces a reducir el déficit? Claro, tú reduces el déficit porque en la medida en que las sedes, en vez de comprar, digamos, a 18 esa energía, la van a comprar a 10 o a 9 o a 11, como salga, ya ahí hay un ahorro para la parte financiera de las sedes, o sea, reducen su costo de compra de energía. ¿Y el subsidio? Claro, bueno, el subsidio ya es otra política que el gobierno va a tener que definir, si va a seguir subsidiando la electricidad en los segmentos más abajo con niveles de subsidios tan grandes, y va a tener que tomar medidas con el tema de la facturación, que es el principal problema del sector eléctrico, que las GED compran 100 megas de energía, pero solo facturan 68. Entonces ahí hay un problema. Esto es lo de nunca acabar. Andy, bueno, el tema del presupuesto. Sí. El presupuesto finalmente son 630 mil millones. 630 mil millones, 934 mil. Entonces, cuando vemos la composición de ese presupuesto, 75% del presupuesto comprometido ahí con unas cargas fijas que parecen... Pago de deuda, pago de nómina, gasto corriente, subsidio eléctrico y educación. Entonces, un nivel de ingreso que no satisface las necesidades de un presupuesto más o menos apretado, tan apretado que todos los sectores están gritando. Todo el mundo. Porque deja mucha gente con insuficiencia para cumplir con sus responsabilidades. Dice la Junta de cómo va a organizar las elecciones. ¿Qué hacer, Andy? ¿Qué ideas tiene? No, la idea, eso lo aprobó el Congreso, la Estrategia Nacional de Desarrollo está ahí. Lo que hay que buscarlo y leerlo, ese es el problema de este país. No, pero el presupuesto viola la Estrategia Nacional. Eso te iba a decir. No es que la viola, que no la cumple. Ok, que no la cumple. Bueno, y no importa que no la cumple porque tú no caes preso. Ok. O sea, como es una ley sin dientes. Pero la ND es una ley sin dientes. O sea, no tiene, la viola, no tiene sanciones. No pasa nada. Entonces yo no conozco el valor de las leyes que si tú la incumples no pasa nada. Para mí eso y cero es lo mismo. Claro. Sí, porque es una sugerencia. Pero claro. No, mira, que la presión tributaria en el 2015 tenía que estar en 16. Y que el pacto fiscal ante el tercer año. Bueno, pero va a estar en 14 el año 14 que viene. Explícanos eso, Andy, de la presión fiscal en 14, porque tú sabes, dice 19. Tú sabes cuál es la percepción que uno tiene. La percepción que tiene el que paga impuestos es que la presión es un 49 o es un 50. Sí. Y porque tú te llevas de cosas aisladas. Tú no has llegado a un restaurante, tú te estás parqueando
y ya tú debes ahí adentro un 38%. Si tú debes un 38, tú te vas por el parqueo y ya tú debes un 30. Por el ITEVI más el 10. Sí, más la propina. Lo que tú debes un 38%. Sin entrar a la puerta. Va y te para a comprar gasolina, ya tú sabes cuánto tú estás pagando. Va a comprar una tarjetita para teléfono, sabe cuánto tú estás pagando. Entonces la gente, en términos de esas ideas individuales que cree tiene, que la presión es 50%. Ve que la presión es altísima. Entonces, pero ¿cómo se explica eso? En todos los países pasa. Sí. O sea, los de abajo contribuyen muy poco y es de clase media para arriba quien tiene que contribuir. Esa es la democracia. O sea, nosotros podríamos tener otro sistema político, pero la democracia tiene un precio. Y es que hay que pagar impuestos y quizá para nosotros la presión tributaria, como tú dices, es 25, 30, 40%. Lo mismo pasa en Costa Rica para los que están pagando, que es muy alto. Bueno, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos? El reto de ir poco a poco, con inteligencia, con sentido común y gradualidad, formalizando la economía, sí, pero de que todo el mundo cargue un poco más. Por ejemplo, tú dices, ¿es justo que los 3 primeros salarios mínimos de este país no paguen impuestos sobre la renta? Bueno, es el único país de la América Latina donde la exoneración del impuesto sobre la renta abarca hasta 3 salarios mínimos. En la mayoría de los países de Centroamérica solamente está exento un salario mínimo. Porque la gente tiene que sentirse comprometida. O sea, te subsidian la tarifa brutalmente eléctrica. Están pagando ahí los que pagan. Ahí están pagando 10 centavos de dólar, una energía que cuesta producirla 18. Bueno, ya ahí hay un subsidio. El ITEVI de todo lo que consumen esos hogares no se cobra porque está en la base exenta. Ellos terminan pagando cuando compran combustibles y ahí prácticamente acabó todo. O cerveza o cosas. Exactamente, y bebida alcohólica, teléfono. Entonces, bueno, es una decisión que el país va a tener que tomar. Yo te puedo decir a ti, independientemente de que para unos la sienten como de 50 y para otros es prácticamente 1 o 2%. El promedio, yo me tengo que poner del lado del gobierno que está viendo sus cuentas. Dice, bueno, yo lo que estoy recibiendo es 14. Yo no sé si tú la sientes muy alta o no. Ahora, con 14, si tú quieres que yo meta 4% del PIB en educación y yo tengo que meter casi 6 en deuda, yo tengo un problema. No sé, eso no da. Por eso los legisladores, cuando aprobaron la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenían una visión muy clara que dijeron, bueno, esto tiene que llegar eventualmente a 21, a 24, más en unos años largos. Pero que nosotros no seamos capaces el año que viene de haber llegado al 16 es algo sumamente lamentable para este país. ¿Tú sabes por qué? Porque República Dominicana en los últimos 10, 15 años ha tenido una oportunidad de oro. Muy pocos países de la América Latina han tenido la dicha, oye bien lo que te voy a decir ahora, de tener un partido político que te controla el ejecutivo y el legislativo. Cuando tú tienes un partido político que es fuerte, que te controla ambos poderes, hasta cierto punto tú puedes tener una oportunidad que no tienen otros, como tiene ahora el de Costa Rica, que Moody's le bajó la calificación de riesgo y desesperado mandó un proyecto de ley al Congreso de reforma tributaria y el Congreso se rió de él. ¿Por qué? Porque 60-70% del Congreso es de la oposición. Aquí tenemos la oportunidad de un partido político que te controla los dos poderes fundamentales para hacer estos cambios estructurales. Y yo siento que ha habido demasiado timidez en abordar el tema fiscal. Quizá porque ha habido un problema de falta de comunicación, de explicarle al país. Primero, si hay que hacer un referéndum, hagámoslo. Pero vamos a tratar de definir qué tipo de Estado es que queremos. ¿Queremos 4% del PIB en educación? Óyeme lo que te voy a decir, con 14% eso no es posible. No hay un temor ahí de afectar la popularidad, la popularidad del presidente. No, yo lo que creo, hay que hacer una reforma tributaria integral sensata, donde todo el mundo contribuya de acuerdo a sus posibilidades, donde se penalice duramente la evasión, donde entendamos que no es posible tener un ITEVI estructurado con el 45% de la base imponible exenta. Lo que he evitado y donde tú tengas un mar de exenciones fiscales, porque aquí no hay cosa que le guste más a la clase política que complacer los intereses de grupos
que van desfilando al Palacio a buscar exenciones fiscales. Yo no he visto una cosa... lo que pasa es que ellos dicen que esas exenciones supuestamente son muy mínimas que tengan que ver con eso. Esos cuentos de camino, si son muy mínimas, entonces ellos no las necesitan. Si son muy mínimas, ellos no las necesitan. Entonces este país no puede pensar en desarrollarse. Te preguntaría, Andy, que le hacía la pregunta a Víctor ayer, que planteaba ese tema. ¿De qué exenciones pudiéramos prescindir, por ejemplo? ¿De cuáles pudiéramos prescindir? Hay muchísimas, en el caso de Zona Franca hay muchas que te puede llevar, en turismo hay muchas que te puede llevar. Pero industria, todo eso, tú tienes que operar con el sistema de precios. Y combustible. ¿Combustible qué? Combustible, adiós, lo que se le da por parte. No, tú tienes la generación, pero ahí no hay problema. No, a lo que tú le das a los sindicatos, que no se le aplica, sin embargo, al precio de los todo eso se tiene que desmontar. Vámonos por parte. En el caso de la Zona Franca, el asunto de la competitividad. Si yo tengo aquí una situación de incentivos distinta a la que tengo en Centroamérica, ¿qué me pasa? Cuando además yo tengo una tarifa de electricidad que es más cara que la que ellos pagan y allá. Un costo de seguridad. Primero, la mayoría de la Zona Franca son usuarios no regulados. No es verdad que están pagando la tarifa de electricidad más alta. No es verdad eso. Segundo, cuando tú pagas dividendo, ya eso no te afecta la competitividad. Ok. Porque ya es un dinero que tú te ganaste, entonces ya van los empresarios a cobrar. Una vez ya tú cobras eso, por lo menos paga la retención. Impuestos a los dividendos, o sea, a los beneficios, no a los dividendos. Cuando tú repartes, si tú no repartes, tú lo distribuyes, perfecto. Eventualmente viene una convergencia. Y la Zona Franca y el resto de la economía van a tener que converger con el mismo sistema de impuestos sobre la renta. Eso falta muy poco. Sí, pero disfrazan las utilidades. No, porque tú lo puedes resolver. O sea, ahí es que tenemos que tener mucho sentido común. Como me van a engañar con las utilidades, aquí lo que hay que retomar es la idea original de, mira, yo no sé si tú ganas o no ganas, yo no quiero perseguirte, yo no voy a estar examinándote tus estados financieros, yo no tengo tiempo para eso como Estado. Tú me vas a dar el 2% de lo que tú vendas. Bruto. Sí, se acabó la discusión. Es una sola línea. El 2% de la venta. De lo que tú vendes. Sí. Ahora mismo la Zona Franca cuando venden localmente están obligados a pagar el 5. Yo quiero rebajárselo del 5 al 2. Pero por todo. Por todo. Por todo. Tanto lo que vende aquí como... No es verdad que un 2 te va a sacar de competencia en el mercado mundial. Se acabó la discusión. Digo, no ahora porque tú estarías violando la ley, pero cuando haya que hacer la convergencia porque tú no puedes sostener el tratamiento discriminatorio, ahí terminó. No, mira, lo de las exenciones... Hay que irse al mínimo. Eso no es, o sea, tú me dices a mí, por ejemplo, yo quiero transformar la matriz y yo creo que energía solar necesita una... Bueno, yo creo que ese es un punto que se puede discutir. Okay. Por los otros efectos beneficiosos que va a tener para la economía. Esa se queda. Esa yo creo que es algo que se puede discutir. Es examinar una por... ¿Qué es lo que hay que hacer? No, yo no quiero... Tú te vas una por una y haces un análisis costo-beneficio. Sí. Esto, ¿me da o no me da? Se fue. Según tu cálculo, aquí en momentos dramáticos de este país que había una crisis fiscal, porque óyeme una cosa, esta discusión la estamos teniendo ahora. Yo sé que la clase política le tiene mucho temor al costo político de hacerlo. La popularidad. Mucho temor. Mucho temor, es una cosa. Es normal. Empezando por los Pero hay un problemita. ¿Cuál? Lo que estamos discutiendo en el fondo es si pagamos un costo político de 10 ahora o pagamos dentro de 5 años un costo político de 40. Eso es lo que se está discutiendo. Porque como va esta situación fiscal... Esto es insostenible. No. Sostenible hace rato. El problema es que dentro de 4 o 5 años, el que esté ahí va a tener un problema de insostenibilidad total. No va, por ejemplo, esto del 4% que se ha forzado en este país. Eso en ese esquema es insustentable. Con ese 14% de presión tributaria, por eso es que el déficit no puede bajar. Porque, señora, a la gente se le olvida que el gobierno ha aumentado el gasto público solo en educación un 2% del PIB. Por más que recorte lo demás, ha dejado la presión tributaria igual y ha subido. Entonces, ¿cómo tú puedes? La gente dice, no, que el déficit del gobierno, el presidente está haciendo un gran esfuerzo. Y es verdad que lo está haciendo, porque fíjate que de 6.6 en el 2012, 2008 el año pasado y 2004 este año, lo ha bajado a 2.4, 2.8 el año pasado y así. Tú dices, un gran esfuerzo. Sí, pero... eso es una parte del déficit. No, además no cuando tú hablas de deuda pública, tú no me puedes hablar nada más de déficit del gobierno. O sea, es una inconsistencia a veces que tenemos los economistas dominicanos, que confundimos, decimos, la deuda está en 48% del PIB y el gobierno tiene un déficit de 2.4. Un momento. La deuda es pública, la deuda no es deuda del gobierno central. Entonces, si es pública, yo tengo que agregarle al gobierno central, el Banco Central,
y el resto del sector público no financiero. La gente dice, este año vamos viento en popa porque el déficit está casi cero. No es verdad. Dejen que termine el año. Cuando veamos, sumemos gobierno central, banco central y resto del sector público no financiero, tú verás que vamos a terminar 5% del PIB. Estamos trancados en 5% del PIB y no logramos bajar de ahí. Entonces, por eso es que la deuda, tú dices, pero ¿y cómo con un déficit de apenas 2.5 la deuda sube tanto? Sí, porque tú más me estás contabilizando una parte, la del gobierno central. No, pero a eso hay que agregar. Volvemos ahora mismo, no, espérate, cuando él dice que Costa Rica, Moody's le bajó la calificación, ¿por qué le baja Moody's, que Standard & Poor's tengo entendido que también? ¿Por qué? Porque el déficit fiscal. No, y porque están pagando el 40% de deuda, o sea, el 40% de su presupuesto. Aquí estamos pagando más del 50%. ¡Cambio fuera!